¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Susana Ustares, secretaria general de APOC. El gobierno ha convocado a los gremios a mesas técnicas. Bueno, le voy a preguntar de qué se trata este tema en el marco de la discusión por el eterno salario de los trabajadores públicos. En un minuto voy a estar con ella, pero antes que nada, sobre todo, quería intercambiar algunas impresiones respecto del debate en torno a las universidades. Mañana va a haber una sesión importante en diputados para ver si se termina o no vetando, cayendo el veto o no del presidente al presupuesto universitario. Y en este contexto quería hacer referencia a la importancia de la auditoría administrativa como elemento de evaluación que precisamente radica en proponer una metodología para el desarrollo de la misma, y esto permite establecer diagnósticos, si usted quiere, situacionales de una organización, en este caso estamos hablando de las universidades, permitiendo a sus directivos conocer la realidad y en base a ello formular y establecer estrategias de permanencia. De acuerdo a los hechos y los acontecimientos, esto no ha venido pasando. Y es por eso que el Estado ha decidido poner en jaque a las universidades. Cuando digo poner en jaque a las universidades, digo hay que auditarlas, no cerrarlas, ¿no? Es decir, los extremos no son buenos. Es decir, gobernar desde las reacciones emocionales no le sirve a la Argentina. Por eso digo, los extremos son todos malos. Ahora, auditar me parece una posición o una postura, si usted quiere, razonable. El ingeniero Henry Fayol, considerado como el padre de la administración, dijo que el mejor método para examinar una organización los mecanismos administrativos de nada. ¿Se da cuenta? Precisamente el gravísimo problema consiste en que después de 40 años de vida democrática, la política, a mi humilde entender, no comprende de que debe revisar los mecanismos administrativos que hacen funcionar al sistema. Este es el punto. La auditoría administrativa permite, en este sentido, avanzar y valorar la situación de una organización con el propósito de precisar en dónde está, determinar hacia dónde va. Entonces, la pregunta sería, ¿hacia dónde van las universidades en Argentina? La auditoría administrativa es un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una institución, de sus métodos de control, entre otras cuestiones. Por eso digo, es tan importante. No es mostrar un papel, mire, este es un informe de lo que hicimos. No se termina ahí. Es algo más sofisticado, si usted quiere. De modo que la auditoría administrativa consiste en evaluar el fundamento de la administración mediante la localización de irregularidades, se lo voy a preguntar a Susana porque ella es auditora, o manejos poco claros y las posibles alternativas de solución. En universidades como la de Jujuy, todos estos argumentos han sido pulverizados, según me cuentan, tanto en la gestión del señor Arnau como en la gestión del señor Tequi, que están muy cuestionadas desde este punto de vista, donde nunca se ha mostrado una rendición de cuentas, diría yo, seria sobre la gestión, mediante medios sofisticados, como le decía. De modo que me da la impresión que han sido administraciones oscuras, haciendo vaya a saber qué cosa con los recursos que de última los aporta la sociedad. ¿Se da cuenta? De modo tal de que los extremos son malos. Ni cerremos las universidades, ni tampoco dejemos de auditarlas, ¿no? Es decir, no solamente las universidades, todo el problema. Porque es la plata de la gente. ¿Se da cuenta?
país que no audita desde hace décadas, donde el tema de la transparencia es una cuestión, digamos, falta de transparencia, una cuestión, diría yo, que se ha naturalizado, ¿sí? Una falta de transparencia dramática en la sociedad. Un país donde el presidente asumió y dijo no hay plata. Bueno, si no hay plata, lo poco que hay que administrarlo bien. Y para eso hay que auditarlo, ¿no es cierto? Y después evaluar los resultados. Estamos hablando de la mala performance en materia de administración de las universidades. Pero ¿cuál es el resultado final? Los chicos, los alumnos, el rendimiento académico. ¿Te das cuenta? Por eso digo que es muy importante. Veremos cómo sigue este debate. De todas maneras, un país, ninguna nación en el mundo puede dejar de crecer prescindiendo del conocimiento. Eso es muy importante, ¿no? Hay países como Singapur, por ejemplo, que pasó de ser un país muy pobre a ser una potencia. Pero ¿qué dijeron? No, lo primero que vamos a priorizar es la educación. Ordenaron la economía y además, crearon un plan de bienestar para que la dureza, el impacto del ajuste no fuera tan dramático en la vida de la sociedad. Y hoy, después de algunos años, es una potencia en el mundo. La saludo a Susana Gutiérrez. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, escuchaba atentamente su análisis y debo, porque pertenezco a un órgano de control, convertido ahora, pero sigue siendo un órgano de control externo, decir que hay dos tipos de control. El tipo de control interno de una organización y el tipo de control externo a esa organización que viene y que en la República Argentina ese modelo transforma, en el tiempo del menemismo, se transformó a un modelo anglosajón, copiando de países maduros, países en donde la transparencia y la ética son más presentes, para un país latinoamericano que no estaba preparado. Eso, una primera lectura, impuso primero en La Nación, después en la Ciudad de Buenos Aires y después de unos años en Salta, y ahora con la reforma constitucional vino a Jujuy este modelo. Es AGN, SIGEN, es decir, Auditoría General de la Nación, control externo, SIGEN, Sindicatura General de la Nación, control interno. El control interno es parte de las organizaciones, cada ministerio, cada unidad de organización y cada universidad tiene una unidad de control interno. Se llaman WAIS, estos organismos. Existen y funcionan todo el año, todo el tiempo, revisando los procesos, informando y a quién, al titular del organismo y al titular de la gestión nacional o provincial, cuál es el resultado de ese control interno permanente. La SIGEN tiene un equipo de auditores internos muy calificado que trabaja en todos los organismos del Estado. Es decir, que no es verdad que no han tenido las universidades control. Lo tienen, control interno. Tal vez la falencia sea que al informar los resultados del control no se encuentre decisión e involucramiento un poco más arriba en los niveles de decisión. Pero después la Auditoría General de la Nación tiene un control externo que va desde fuera de la organización a las organizaciones gubernamentales, pero según un plan y según los recursos con los que se le asignan anualmente a este organismo. Pero no es autónomo, justamente ese es parte del rediseño, es quitarle autonomía al control. Aquí el Tribunal de Cuentas no recibía instrucciones de nadie, hacía una tarea basada en su propia elaboración, un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora tiene que recibirlo del Congreso, en este caso de la legislatura. ¿Por qué? Porque es la que aprueba el plan de auditorías. Es decir, hay una bicameral de control nacional mixta, comisión mixta de control, a la que nuestro exgobernador pertenecía. Gerardo Morales venía de pertenecer a la bicameral de control mixta. En una provincia sin transparencia. Claro, no, en la Nación, en el Congreso de la Nación. Ahora, pero está bien. Vino y trajo el modelo después acá, ¿no es cierto?, en la Constitución. A sabiendas de que
la Comisión Mixta de Control aprueba el plan de auditorías a realizar, de manera que lo que se ha hecho de control en las universidades es lo que mandó el Congreso a hacer. Entonces, si el Congreso no puso prioridad y el lente sobre las universidades y se han hecho 5, 10, 15, 20 auditorías sobre 60 organismos, es una muestra aprobada por el Congreso, es decir, el pueblo, representado en ese Congreso, en las dos cámaras, forman una comisión de control que es la que genera el plan de auditorías y lo ajusta, porque también con los informes que va recibiendo, si le parece preocupante, profundiza. Pero tiene que haber un involucramiento en el poder legislativo que lamentablemente no está presente. Y a nivel provincial aún no se ha formado esa comisión de control. No sabemos, la auditoría de la provincia, a quién va a informar sus resultados. Si a la Cámara completa, a una comisión como la de Finanzas, o a varias comisiones, o cada una en lo pertinente, aún no se ha terminado en el rediseño y en la provincia no existe el equivalente de la SIGEM, es decir, la SIGEP. Existe presupuestariamente, existe a nivel de detalle de nombre, pero no fue implementada, de manera que en Jujuy no hay control interno en los ministerios y unidades de la provincia. Bueno, o sea que el control acá está muy sesgado y muy complicado todavía para hacerse. Entonces, no ¿Esto es bueno o que malo para la democracia? Es pésimo para la democracia, porque la democracia funciona cuando, es decir, funciona así, el pueblo elige representantes, pero elige o debe también haber mecanismos de control de esos representantes. No existe. Y ese control externo está, de alguna manera, sesgado por la política, es decir, el Congreso, si no hay autonomía. Y lamentablemente la tendencia es hacia organismos de control no independientes, caso de la auditoría. Ha fallado como modelo nacional, como modelo en Buenos Aires, como modelo en Salta y lo hará aquí en Jujuy. ¿Por qué? Porque el modelo de los tribunales de cuentas, que es un poco tal vez más antiguo, más de la colonia, sin embargo, dotado de facultades de juzgamiento, sancionatorias y control previo, termina siendo un mejor modelo de control. Pero es lo que tenemos y en eso estamos empeñados en armar, de hace meses que venimos desde el organismo capacitándonos, generando nuestras autoridades, generando nuevas reglamentaciones, pero la verdad es difícil armar algo tan incompleto porque faltándonos la SIGEP, faltando una comisión involucrada de la legislatura que además vea el control con seriedad y con mucha firmeza, porque por ejemplo, si yo audito y determino irregularidades y las informo a un cuerpo que se maneja en función de favoritismos políticos y demás, termina no castigándose más que al que robó la gallina, digamos, al que no tiene fuerza política. El que la tiene se salva y no se... Bueno, pues esa es la trampa. Y bueno, justamente por eso digo que el control debe tener un correlato en una fuerte transparencia, en una lucha anticorrupción y en ética de todos los organismos y calidad institucional. Todo ello muy ausente. Cuando se habla de hacer auditorías, yo lo comparto, hay que hacer auditorías, pero no todos hacen auditorías. Es una especialidad dentro de las distintas profesiones. No es médico auditor cualquier médico, no es contador auditor cualquier contador. Hay una formación específica y una responsabilidad profesional que no se está cultivando. Entonces, creo que el presidente Milei mande a hacer auditorías por militantes de él o gente de su confianza es poco serio porque la auditoría va a ir dirigida a encontrar hasta lo que no hay, si uno busca, y a tapar lo que ocurre, porque pues, no hay especialidad y no hay responsabilidad profesional. Entonces, los organismos de control, y con esto cierro... Esto es lo que señala, perdóneme, esto es lo que señala Macri, ¿no? Falta de profesionalismo. Sí, bueno, él hablaba de la meritocracia. En la investigación en torno a la situación de las facultades. Y sí, ¿no es cierto? No hay calidad. Incluso hay un decreto que no ha sido derogado, que lo sacó Zanini, para despejar la SIGEN, creo que es, claro, de la facultad de auditar a las universidades. Exacto. ¿Sabe Gravísimo. No, pero ¿sabe por qué lo hace?
porque las universidades gozan de autonomía universitaria Sí. por constitución. Hay que cambiar la constitución para quitar eso. Lo que hizo Zanini fue dictaminar de que la SIGEN, como organismo central, debía permitir que las digamos, las unidades internas de cada universidad trabajaran de manera autónoma y que informen a las autoridades que tiene cada universidad, que no es solo el rector, que es el consejo académico, que tiene claustros docentes, no docentes, alumnos, exalumnos, es decir, la comunidad universitaria es un pequeño mundo cada universidad. Claro. Entonces, así como hay un mecanismo democrático general, tiene que haberlo en la democracia universitaria y los mecanismos de control funcionar allí. Necesitamos crecer mucho como país. Yo la verdad, yo no sé usted, ¿no? Pero yo la verdad no he visto yo aquí el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy informar sobre las auditorías que se realizan. ¿Usted lo vio? Yo vi, por ejemplo, Tequi tuvo una causa por los sanguchitos. Sí, me acuerdo, sí, claro. O sea, si eso salió fue porque hubo un control de que hubo un gasto no justificado, un sin comprobante, y lo saca. Yo he recibido muchas veces la visita personal de amigos de la Nación, de AGN Nacional, que venían a auditar universidad, que venían a auditar Instituto de Vivienda, y los he recibido como amigos y sé de su trabajo y sé los meritorios informes que han producido. Es decir, me consta que el control se hace. El problema es la falta de resultados del control porque la política no recoge el guante y no... Entonces es un esfuerzo hecho, por eso digo es que una energía gastada al vicio. la boca para los políticos de que el control no funciona cuando ellos ni lo obturan. apoyan. No, lo obturan. Lo ponen de rodillas sin recursos y lo ningunean. Claro. Entonces, el control va a funcionar cuando todos reconozcamos el valor del buen control para la democracia. Claro, por eso dice, por eso cuando viene un diputado dice voy a presentar un pedido de informe, no existe, porque le aplican el físico y se lo bajan. Entonces la misma política, obtura los mecanismos de control. Parece que ofendiera. Yo pido una información y no me la dan, demoran, llego a la justicia. Para obtener una información, ¿qué pasa? No hay transparencia, no hay calidad institucional. Entonces hay una crisis que no es dirigencial y ni siquiera política. Hay una crisis institucional en la Argentina que bien denuncia Milei, pero que profundiza. ¿Por qué? Porque no la cambia, solamente la acomoda a sus posibilidades. Está generando y está trabajando para un veto, pero las formas en que trabaja no es dando razones, sino comprando voluntades. Entonces seguimos la vieja política. Entonces creo que todos tenemos que levantar un poco la puntería hacia valores democráticos altísimos, entre los cuales la transparencia de la información, que nadie es propietario de la información, sino que la información debe fluir y es de todos. La anticorrupción, porque la corrupción es podredumbre dentro de las organizaciones, que por supuesto se expande muchísimo, muy rápido. Hay que luchar contra la corrupción y hay que, a los resultados del control, ser muy firmes, muy contundentes, porque cuando no se ejecuta la responsabilidad y la probidad de los funcionarios, creen todos que están administrando sus propios recursos. Así Está que muy bien. Fortalecer el control. La dejo, gracias Susana por el aporte. Me queda poquito tiempo, pero le quiero preguntar, ¿la mesa técnica qué significa? Bueno, nosotros pedimos la reapertura de paritaria, sí, en el entendimiento de que no hubo paritaria en septiembre y no la hay en la provincia hace años. ¿Por qué? Porque un mecanismo paritario es un mecanismo sostenido de negociación, basado en información, respetando principios de buena fe, ¿sí? de datos sobre la mesa, que aquí nunca han estado. Labrando actas que le dan formalidad, aquí nunca hemos visto un acta, de manera que hoy en Jujuy y hace muchos años no hay paritarias. Entonces pedimos la apertura de las paritarias y que se respete. Hemos logrado que nos convoquen por nota, que antes era informal, nunca un acta, no las tenemos. Y finalmente no abren paritarias porque esto de la mesa técnica es llamarlo a los gremios a una mesa compuesta solo de técnicos, solo de contadores, abogados de los distintos ministerios, sobre todo de Hacienda, con el compromiso de presentar por escrito algo que venimos haciendo.
mi caso personal, hace 16 años que todo lo presento por escrito y bajo firma. ¿Por qué? Sé que es la única forma de demostrar mi trabajo. Bueno, tengo los escritos recibidos, pero nunca tuve respuesta. Nunca tuve de parte del Ejecutivo una respuesta fundada a lo que yo fundadamente planteaba. Espero tenerla ahora, que estas mesas técnicas me reciban las inquietudes y todos los planteos con datos de la realidad y que me respondan de la misma manera. Ahora, cuando llegamos al mecanismo paritario, ¿qué es la diferencia? Están los ministros, a veces está el propio gobernador, tomando decisiones en una mesa de discusión. No vienen a decir, esto voy a hacer, si te gusta bien y si no también, sino esto es lo que podemos llegar a hacer porque nos basamos en esta posibilidad y transparentar recursos, transparentar y decir, verdaderamente abrir una discusión que tendría que ser colectiva con todos los gremios en una sola mesa, como en todas las provincias vemos fotos, con 1000 gente sentada en una mesa. No, acá en Jujuy va mano a mano, yo con este sindicato, con este, a este le digo que ya acordé, con el otro a medias, con aquel me peleo, con este no lo escucho, a este sí. Entonces parten la discusión y se acabó el mes, entonces se liquida y se paga. ¿Qué? Lo que ellos decidieron. Eso no es paritario. Entonces lo que aspiramos nosotros, una nueva dirigencia, porque yo me considero parte de una dirigencia joven, fuerte, como es la gente del APOAP, SEOM, docentes, que están teniendo un recambio y que tienen ganas de trabajar de otra manera. Queremos una verdadera discusión paritaria basada en información transparente. Hemos pedido una mesa de transparencia. No, venimos hablando de falta de transparencia. Y bueno, y que aquí no sabemos cuánto recauda la provincia, si tiene más coparticipación, menos, del porcentaje recibido, qué reparto hacen en distintos gastos. Yo digo, y me hago cargo de lo que digo, que nosotros hace años que venimos pagando 1000 cosas. Hemos pagado la pandemia, porque todo ese año no nos dieron aumento de salario, y se usó para pagar pandemia. Hemos pagado deuda, porque cada vez que hay un vencimiento nos ajustan para pagar el vencimiento. Hemos pagado y pagamos campañas políticas, miles, y seguimos pagando. Se sigue ajustando el salario. Es más, la prueba está en que cada vez pesa menos dentro del presupuesto. Y pagamos y nos achicamos, ya no sabemos en qué rincón vivir, en qué rincón, ya no nos alcanza. Y desde su perspectiva, ¿qué ha hecho la provincia a lo largo de todos estos años para crecer? Bueno, porque acá la salida, una de las salidas, creo, es crecer. Si la provincia crece, usted cobra mejores salarios. Seguro. ¿Qué ha hecho la provincia para crecer? Bueno, el plan del gobierno saliente del contador Gerardo Marale apostó a la creación de empresas faraónicas a base de deuda y creó una serie de alternativas. Ahora, eso no está derramando. Si existen empresas, existen, pero, por ejemplo, el litio paga el 10% de lo que debiera dejar en la provincia, del 3% fijado por la ley nacional, paga el 0,3%. Las otras empresas no sabemos qué aportación le hace a la provincia y la deuda sí hay que pagarla todos los meses y en dólares a potencias extranjeras y no sabemos cuánto derrama. Lo que sí sabemos es que rentas recauda muchísimo más, que la coparticipación nunca bajó y que la provincia está ajustando permanentemente salarios. El mes pasado, entre el mes de agosto y septiembre, la provincia recibió un 13,5% más de recursos y pagó solo un 4% de aumento. Y el vuelto y la diferencia en qué se ha invertido no lo sabemos. Queremos saberlo. Queremos, no los gremios solamente, y no los trabajadores solamente. El pueblo de Jujuy quiere transparencia, quiere saber por qué no se pueden mejorar los salarios, por qué cada año se cierra sin una cláusula gatillo ni una cláusula de revisión. Y entonces los sueldos, lo que se han perdido en un año, no se recuperan más. Este año empezó con nuestro salario pulverizado por 30% en diciembre de inflación, 122% de devaluación y 20% más en enero. Todo eso no se recuperó. Entonces es fácil seguir la inflación a partir de un sueldo disminuido. Está muy bien. La última, muy cortita. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo mañana algunos gremios y pasado otros. Ha habido dilaciones, acabo de saber que a los docentes lo han pasado para el final del cronograma, pero en esos 2 días, últimos 2 días hábiles esta semana, serían las mesas técnicas y ya la próxima semana estamos en tiempo de descuento para la liquidación del salario.
Así que esperamos que sean las paritarias, pero no una sola reunión de 20 minutos, sino una discusión bien dada y con una mesa colectiva. Nosotros venimos diciendo desde la CGT y desde la intergremial y desde todos los espacios que queremos sentarnos en una sola mesa. Pero hasta aquí el gobierno nos ha separado, nos ha dividido, docente por un lado, no docente por otro, gremios grandes, salud, seguridad, justicia, esto, aquello, a todo por aparte. Entonces no se va a lograr nunca un acuerdo, un pacto social de crecimiento como el que plantea usted. Está muy bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy atenta. Gracias. Nos reencontramos mañana. Chau.